de Soccer. La Asociación Continental de Soccer llega a Springfield. Veremos todo. Muchas patadas, pocas anotaciones y empates. Por supuesto. Papá, ¿por qué nunca nos llevas a ver fútbol soccer? Pues no sé. Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo, México o Portugal. ¿Por qué estamos hablando de fútbol? ¿Por qué pasamos audios de los Simpsons hablando de fútbol en cargo de conciencia? Porque somos gente poco deportiva desde un punto inicial. La retiene al centriño. Muy bien. Muy bien. Sabemos mucho de los Simpsons, ¿no? Sabemos mucho de los Simpsons. Eso nadie lo puede negar. No, por dos razones. A ver, Julián. Primera, bueno, vamos a hablar... En realidad hay una sola razón que tiene otra justificación. Está bien. Vamos a hablar de los 8 clásicos futbolísticos más politizados del mundo. Parezco Dross diciendo. No, los sí. 7 clásicos más politizados del mundo. Sí. Por eso, bueno, Si, y también... si fuera de Dross, sería los 7 clásicos más satánicos. No, serían los 7 clásicos politizados más perturbadores Claro. del mundo. Una cosa así. Bueno, decía, todo esto también inspirado claramente por este hermoso fin de semana de fútbol que hemos tenido, donde hemos visto partidos tan Qué bien que lo pasé. trascendentales. Sí. Yo estuve viendo Banfield Lanús, Sí. Crucero del Norte Aldo Civi. Ese fue, yo creo que ese fue el partido de la fecha. Sí. Quilmes Temperley, qué partidazo. y bueno, Belgrano de Córdoba y alguno que otro. Algunas historias de partidos clásicos con orígenes intrincados que trascienden lo geográfico, en los que se juega mucho más que saber quién es el capo de la cuadra. Ese va a ser la razón de ser del informe del día de hoy. ¿Cuánta poesía? Empecemos con Medio Oriente. Sí, por favor. Oh, qué interesante. Hablar de Fútbol un clásico que representa el choque de religiones remitiría a mencionar el famoso derbi de Glasgow, que enfrenta a los católicos del Celtic contra los protestantes del Rangers. Esto estamos hablando de Irlanda. Pero en Israel se juega un partido aún más sensible, el de Beitar Jerusalén contra el Ney Shankin. El choque es relativamente moderno, ya que Ney Shankin se fundó en 1991 y ascendió a primera en el año 2003. Pero el hecho de que el nuevo club represente a la comunidad árabe de Israel bastó para que rápidamente se gestara la rivalidad con el Beitar, cuyos hinchas se identifican con el más recalcitrante conservadurismo hebreo antiarábigo. Más allá de que cada partido se toma como un choque de riesgo, el pico de la rivalidad se dio en el año 2004, cuando el Ney Shankin ganó, no pude pronunciarlo una sola vez bien desde que empezó, ganó la Copa del Estado y la barra del Beitar publicó un obituario en el Yediot Aharonot, famoso matutino, proclamando la muerte del fútbol israelí. Después vamos a hablar de la mano de la Junta. En Grecia, el choque entre Ofi y Ergotelis es considerado el clásico de la isla de Creta. La rivalidad tiene sus orígenes en tiempos de la Junta Militar que gobernó Grecia entre 1967 y 1974. El Ergotelis fue fundado por refugiados de origen griego que habían sido expulsados de la Anatolia por Turquía. Y a fines de los años 60, un decreto del gobierno militar obligó a que sus mejores jugadores pasaran al Ofi. Para colmo, sin pagar un dracma. O sea, sin pagar un peso. ¿El motivo? Puede ser? ¿Querés saber el motivo? Por favor. No se concebía que un equipo de cretenses de ley fuera segundo de otro de inmigrantes. La marca de odio por ese ultraje Toma pavos. sigue presente hasta el día de hoy. Vamos a hablar de las guerras de trincheras en Brasil. El clásico de Paraná, en el sur de Brasil, no en Santa Fe, es el que protagonizan Coritiba y Atlético Paranaense. Coritiba fue fundado en 1909 Curitiba. por... Curitiba. Acá dice Coritiba, debe estar mal escrito el informe. Puede ser. O bueno, se puede pronunciar Curitiba y por se ahí escribe hay Coritiba. un Curitiba y hay un Curitiba también, y un claro. Coritiba. La diferencia entre Quilmes y Argentino de Quilmes. Bueno, Coritiba fue fundado en 1909 por inmigrantes alemanes y amén de algún que otro título tuvo que soportar que Britania, sí, obvio, formado por inmigrantes ingleses, se llevase en fila a todos los campeonatos estaduales entre 1918 y 1924. Justo
los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, dedo en la llaga, ahí adentro. Mira, estoy haciendo gestos obscenos en este momento para graficar ante mis compañeros cómo entra el dedo. Mira, ¿ves este dedo? Ahí. Ya ¿Le lo pusiste veo, ya lo vaselina? No, justamente ni, Pero qué ni dedo fluido eso. que tenés. En Bueno. 1924 los teutones del Coritiba convocaron a otros dos clubes de la ciudad, el Internacional y el América, a unirse en un solo equipo para terminar con la hegemonía de los ingleses. No hubo acuerdo y el Internacional y el América formaron el Atlético Paranaense para dar comienzo a la rivalidad con el Coritiba, y hoy nadie se acuerda del Britannia. Es como el Alumni en Argentina, que fue el equipo que ganaba todos los campeonatos de la Argentina cuando el fútbol todavía estaba en el amateurismo, pero cuando se profesionalizó el deporte ya dejó de existir. Otro tema, objetos más que contundentes. ¿Qué? Nada. No. Continúe. La decadencia del fútbol serbio, que no sé cuándo habrá sido glorioso, que supo ser respetados en tiempos de la intrabalcánica, Ahí está. Federación Yugoslava, APA, hace que hoy sea más llamativo lo que sucede en las tribunas que en el campo. Y en ese sentido, el choque entre Estrella Roja y Partizan, los equipos más importantes de Belgrado, se lleva toda la atención. Sí, Belgrado de Córdoba. Talleres de Belgrado. Bueno, pero a los muchachos se les va la mano en las tribunas, porque esta rivalidad, cuentan, tiene su origen en cierta antinomia de posguerra entre la Juventud Comunista, cuyos miembros fundaron la Estrella Roja, y el ejército representado por el Partizan. El punto culminante de estos enfrentamientos de barra, que cuentan decenas sus muertos, se dio en 1999, cuando los Grovari, sepulteros, que son los barras, los ultras, como dicen en Europa, del Partizan, asesinaron a uno de los Delje, guerreros, la barra de la Estrella Roja, usando un lanzamisil que dispararon de una tribuna a la otra en pleno martirio. Y después se quejan por un poquito de gas. Después Qué flojito. Loco. vuelven los visitantes. Ahora anunció el gobierno que vuelven los visitantes en estas próximas fechas. Así que vayan preparando los lanzamisiles. El clásico de Bucarest. Vos sos un botón, se titula este clásico. Ajá. El clásico de Bucarest fue uno de los tantos de Europa del Este que se cocinó al fuego lento del régimen comunista. De un lado, el Steaua, aquel que perdió la Intercontinental contra River, que es el equipo del ejército, y por lo tanto de Nicolae Ceausescu, hombre fuerte de Rumania entre 1965 y 1989. Y del otro lado está el Dinamo, identificado con el Ministerio del Interior y con la temida Securitate, la policía rumana. Esto es como un clásico del equipo de la Federal contra la Bonaerense. El choque que define a este duelo se dio en la final de la Copa de Rumania de 1988, y considerando que el gol del 1-1 del Dinamo había sido un claro offside, los jugadores de Steaua abandonaron la cancha, no se ofendieron y abandonaron, como Boca. Dinamo recibió el trofeo, pero días más tarde, tras un llamadito desde arriba, la Federación decretó un 2-1 favorable al Steaua como resultado final. Muy Eso bueno. me gusta, así debería ser. Y para todo. que las cosas sean más claras, porque tras la Revolución de diciembre de 1989, que literalmente acabó con Ceausescu, el Steaua ofreció devolver el trofeo, pero el Dinamo rechazó el gesto. Ahora metételo en el upite. Una cuestión de casta, se titula este clásico. Un clásico con 100.000 hinchas en el estadio, prácticamente en cada edición, no es algo que se vea mucho. Es el caso del Derby de Calcuta, en la India, y de un lado el Mohun Bagan y del otro el East Bengal. El Mohun, fundado en 1889. ¿Quién diría que clásicos tan polémicos en lugares recónditos que ni siquiera sabemos que Aparte que vayan existía el 100.000 indios, no sé Sí, qué ¿no? tan popular es el fútbol en India, me estoy enterando ahora. Bueno, el Mohun, fundado en 1889, es el club de fútbol más antiguo de Asia y representa a los Goti, que son los bengalíes occidentales o puros, ¿no? La raza aria de India. El East Bengal, como su nombre lo indica, representa a los del este, los llamados Bengal, quienes, tras la independencia de la India y la subsiguiente creación de Bangladesh como Estado independiente, llegaron a Calcuta en calidad de refugiados. Esa diferencia presente en el día a día de la ciudad de los 13 millones de habitantes, porque viven 13 millones de personas, se traslada a la pelota cada vez que estos dos equipos se enfrentan.
El próximo, ni el barrio o la ciudad, el continente. Vamos. Para muchos, el Galatasaray contra el Fenerbahce puede ser considerado, como de hecho lo es el River Boca, como uno de los 5 grandes clásicos del mundo. Los orígenes de la rivalidad entre los dos gigantes de Estambul, una de las ciudades con más historia de nuestra civilización, que bueno, antes fue Constantinopla, Bizancio, tienen que ver con la raigambre burguesa del Galatasaray, fundada por estudiantes de liceo, opuesta al gen obrero del Fenerbahce. ¿Quién estaba en el Galatasaray hace poco? Un jugador argentino, Sí, ¿no? jugador argentino. No sé. No. Yo mucho de fútbol turco no estoy al tanto. Qué poco oculto que sos. Sí, tengo mis defectos, soy una persona muy ignorante. Sí. Pero lo que hace de este derbi único en el mundo es que, más allá de un choque de clase ya bastante diluido, marca el duelo de 2 continentes. El Galatasaray representa el sector occidental en Tracia y por tanto europeo de la ciudad, mientras el Fenerbahce se ubica en la parte oriental, en Anatolia, es decir, la parte asiática de Estambul. Entonces sería asiáticos contra europeos. Claro, exactamente. Bueno, y el último. Ay, Dios. ¿Será que los mejores vienen a lo último? ¿Los últimos serán los Lo primeros? mejor para el final. Ahí está, sí. Por eso yo siempre aparecía al final de la lista de promedios de la escuela. Sí. Sos carnero, se titula. Creo Motivo... que no. ¿Cómo? Creo que no, pero bueno, continúa. Acá vamos a ver qué tan cierta puede ser esta acusación. Motivo recurrente de la prolífica filmografía inglesa contemporánea. Qué mal escrito que está esto. Motivo recurrente de la prolífica filmografía inglesa contemporánea, un West Ham versus Millwall, es sinónimo de un clásico con todos los condimentos de la vieja tradición hooligan. Como en los últimos años los rivales del este de Londres militan en diferentes categorías, un choque se da muy cada tanto cuando las bolillas del sorteo de la FA Cup o la Carling Cups los pone frente a frente. La última vez, en agosto de 2009, terminó en batalla campal. Y como todo lo que tocan los hooligans, básicamente, Claro. o tocaron, ¿no? Sí, justamente. Fue tal el lío que un ícono del West Ham, como Harry Redknapp, propuso que la próxima vez que el bolillero se encapriche en repetir el derbi. Estás pensando en el fin de semana. Sí, todavía de lujuria, de alcohol, mujeres, ¿no? Sí, terrible. Sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres. De 7 años para abajo. Sí. Y fue tal el lío que un ícono del West Ham como Harry Redknapp propuso que la próxima vez que el bolillero se encapriche en repetir el derbi, se deberían devolver las pelotitas y repetir el sorteo. Es un amargo. Sí, ¿Cuál es el pecho origen de la rivalidad? Bueno, uno bastante entendible para tanto odio. Ambos clubes surgieron como el agrupamiento de trabajadores portuarios y de astilleros del sudeste de Londres. Millwall con el nombre de siempre, West Ham bajo la denominación del Thames Iron Works. Durante los años de la depresión, en la década del 30, un notable atraso en el pago de los salarios llevó a los trabajadores de toda la zona a una huelga que perdió su fuerza cuando los obreros del astillero Millwall, mayoría de hinchas del club homónimo, agacharon la cabeza y volvieron a trabajar sin chistar. Muy bien. Son carneros, botones, y por eso merecen estar en la B y en la C de las ligas inglesas. Arriba el West Ham y el Etcétera. Liverpool también. Tener la conciencia limpia. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.